¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Power, una de las asistentes de Maxi Goku Z, y hoy les traemos la parte 2 de la película de Dragon Ball Alterno, pero antes de comenzar los invito a que se suscriban a nuestro canal y presionen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y dejen su like nivel Dios. Todas las músicas y personajes que aparezcan no son de nuestra propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El creador del fanfic estará en la descripción del vídeo para que lo apoyen en Wattpad y su canal. Bueno, ahora comencemos. Pero mientras tanto, con Akeno, se veía de repente a Akeno pasando por una gran tormenta de lluvia, siendo completamente de noche, mientras llevaba una chamarra con capucha, para cubrirse de la tormenta de lluvia, que actualmente se estaba dando a cabo, mientras parecía estarse dirigiendo hacia un lugar cerca de un oscuro callejón al cual había llegado, mientras escuchaba muy seguidamente, en las pantallas públicas de la ciudad, las noticias de la muy polémica desaparición de Riser, que seguía causando completa controversia a toda la ciudad, y muchísimo más a la gente que seguían mirando la noticia, al estarse volviendo completamente tendencia, molestando muy seguidamente a Akeno por eso, mientras seguía pasando por aquel mismo oscuro callejón, mientras seguía pasando por aquella tormenta de lluvia, llegando de repente a una extraña puerta en las profundidades del mismo callejón, tocando de repente aquella puerta, provocando que un extraño hombre con una vestimenta algo sospechosa, pareciendo ser uno de los guardias, le abriera la puerta, mientras Akeno, con completa seriedad, diría: ¿sabes quién soy? El hombre, muy confundido, mientras trataba de reconocerla, por la capucha que Akeno llevaba, diría: ¿eres Akeno? Akeno imagina, asintiendo, diciendo: perfecto, quiero ver a la presidenta del club, me han llamado de vuelta aquí para reportar la extraña polémica desaparición de Riser por algún motivo que aún desconozco, parece completamente urgente, actualmente mi equipo y yo estamos investigando apenas el suceso, confundiéndose demasiado, por las palabras de Akeno, al grado de empezar a dudar completamente si de verdad ella era Akeno, y muchísimo más por todo su gran cambio en su cuerpo y físico, por completo, y completamente diferente, pero lo más completamente sorprendente, era que aquellos enormes pechos, no se encontraban por ningún lado, dando a entender que aquellos enormes pechos de Akeno, definitivamente habían desaparecido completamente de su cuerpo, por algún extraño motivo, al grado de revelar definitivamente, un cuerpo muchísimo más ancho, y con pechos completamente muchísimo más pequeños, definitivamente como de una humana común y corriente, siendo demasiado impactante aquel gran cambio completamente sorprendente en todo su físico, y en todo el cuerpo de Akeno, y mucho más por el gran cambio de esencia y persona en Akeno, notando definitivamente por todo eso, un cambio completamente diferente y definitivamente completamente maduro, y físico en Akeno, al grado de ser conocible, al compararla con la antigua Akeno del clan Gremory, provocando que después de estarlo pensando demasiado, asintiría con demasiadas dudas, si de verdad ella era Akeno, debido a que habían pasado 6 años completos, desde que Akeno había abandonado completamente el clan Gremory, para unirse al grupo de la Jump Force, donde su vida cambió completamente, diciendo con completa seriedad: bien, sígame, asintiendo, entrando así al club, mientras era llevada hacia la oficina de la presidenta acompañada de uno de los guardias
guardias, provocando que mientras caminaba y pasaba por todo el antiguo club, de repente la mayoría de las personas que estaban en el club, hasta las chicas de ahí, la miren de manera completamente extraña, y muy rara, al serles también completamente irreconocible, mirando todos muy sorprendidos a Akeno, de manera completamente extraña, mientras Akeno mientras pasaba por la mayoría de los pasillos, simplemente no les tomaría importancia mientras se cubría completamente con su capucha la cara, para no sentirse incómoda, así después de un rato de estar caminando por todo el club, en plena fiesta, con la gente mirando muy raro a Akeno muy seguidamente, cada vez que pasaba por ahí, de repente llegarían a lo que parecía ser a la entrada de la oficina de la presidenta, mientras el guardia diría es aquí, asintiendo mientras se quitaba su capucha, mientras el guardia entraría primero, después de tocar la puerta, diciendo señora presidenta, la señorita Akeno, ha venido a verla, al recibir su comunicado, tiene visita, Sona diría en serio. Vaya, no me esperaba que en verdad viniera después de 6 años, pensé que no le importaba venir más aquí, bien puede pasar, asintiendo, mientras le daba la señal a Akeno, asintiendo, mientras se pasaba, mientras el guardia le retiraba, diciendo con su permiso las dejo solas, asintiendo diciendo está bien, así yéndose, sorprendiendo demasiado a Akeno, al ver a Sona como la nueva presidenta del club, confundiéndose demasiado, diciendo Sona. ¿Pero qué haces aquí? No me digas que tú eres la nueva presidenta. Provocando que Sona al voltear a verla también se sorprendiera demasiado, diciendo muy confundida, aguarda un momento, ¿quién diablos eres tú? Tú no eres Akeno, confundiéndose, diciendo que estás diciendo Sona. Obviamente soy yo, no me digas que no te acuerdas ya de mí. Pero Sona muy confundida diría tú no eres Akeno, Akeno tiene pechos enormes, y no tiene un cuerpo tan ancho como el tuyo, y Akeno no usa armas de fuego tampoco, así que largo de aquí impostora agente secreta, confundiéndose demasiado, diciendo muy sorprendida vaya tonta, solo por esa estupidez dices que no soy yo. En serio vaya que tonta eres Sona, pero Sona diría aquí tú la tonta eres tú, según yo había llamado a Akeno, no había llamado a una agente secreta como tú. Así que largo de aquí, si no llamo a mis guardias y habrán problemas, pero de repente Akeno completamente enfadada, de repente mandaría a volar el escritorio de Sona, para después tomar a Sona del traje, estrellándola contra una pared, mientras cargaba en su mano, un pequeño rayo de electricidad, diciendo muy enfadada, no me obligues a quemarte un órgano Sona, sorprendiéndose demasiado, aterrada, por la reacción de Akeno, pero de repente al mirarle la cara con muchísimo más detalle y trasfondo, de repente notaría definitivamente un rostro completamente reconocible, y bastante familiar, con una expresión cambiada, y completamente madura, sorprendiéndose demasiado, diciendo a Akeno. Pero ¿cómo? De verdad no me digas que eres tú porque me cuesta demasiado creerlo. ¿En serio eres tú? Akeno diría pues ¿quién más sería? ¿Quién más sería parecida a mí? Obviamente si soy yo, ¿acaso no te soy en verdad reconocida o qué? Sorprendiéndose demasiado completamente impactada, al no poder tan solo creer que en verdad era Akeno, al serle completamente irreconocible, por todos sus cambios impactantes y sorprendentes, diciendo no puede ser Akeno. ¿Pero qué demonios te has hecho? ¿Qué demonios le hiciste a tu propio cuerpo? ¿Qué demonios te hiciste a ti misma? ¿Dónde están tus pechos? ¿Dónde quedó todo lo que tenía que ver con tu otra yo? ¿Qué demonios te has hecho a ti misma? ¿Y cómo es posible que de verdad te has convertido en una agente secreta? Si es así, ¿para quién trabajas ahora? Pero Akeno diría eso no importa absolutamente para nada Sona, no importa para nada eso, lo único que te diré es que ahora trabajo para la Junta Force, como la mejor gran agente secreta de Sabo, pero en verdad no vine para hablar de eso, no vine a discutir sobre mi persona, vine aquí en verdad porque me habías supuestamente llamado para reportar la extraña polémica desaparición del imbécil Riser, según tú querías reportarlo conmigo por algún motivo que aún desconozco completamente, porque tenía alguna información que podría ayudarnos a investigar el suceso, así que no me hagas perder el tiempo con tus sorpresas sin sentido, y haz lo que en verdad debes Sona, no me hagas perder solamente el tiempo, que querías reportarme supuestamente, aquí la que debería hacer las preguntas tendría que ser yo, como por ejemplo ¿dónde está Rías? ¿Y por qué tú eres la nueva presidenta de aquí si se supone que Rías estaba a cargo como la presidenta principal?
¿Qué pasó con Rías o por qué te dejo a ti a cargo del club? Sorprendiéndose demasiado, aún sin creer con que era Akeno, y muchísimo más al ver cómo se había convertido con agente secreta para la Jump Force, y en una persona definitivamente completamente diferente, diciendo sorprendida, está bien, te daré la información que encontré y quería compartir, pero por favor bájame. Te lo suplico bájame, te daré lo que dije lo juro, así aceptando, soltando a Sona, diciendo bien, mientras Sona muy sorprendida, estaría buscando algunos extraños documentos en todo su desastre de su escritorio, mientras le explicaba a Akeno, el por qué Rías Gremory se había retirado de este club, y había abandonado su puesto de presidenta principal de este club, hace 6 años atrás, después de que Akeno decidió abandonar para siempre el clan Gremory, al grado de tener que ser ella quien estuviera ahora a cargo del club, tras el retiro de Rías, junto al clan Gremory, contándole con motivo del retiro de Rías Gremory del club, junto al clan Gremory al grado de abandonar su puesto de presidenta, después de que Akeno abandonara clan Gremory, y como ella tuvo que tomar el puesto después del muy inesperado impactante retiro de Rías del club, sorprendiéndose por todo lo contado, dándole a entender por completo por qué Sona ahora era la nueva presidenta del club, junto a la extraña ausencia de Rías como la presidenta principal junto al clan Gremory, dándole a entender el motivo, y que todo había cambiado tras el retiro de Akeno, sorprendiéndose, diciendo y se puede saber por qué Rías hizo semejante estupidez junto al clan Gremory. Digo porque se me hace muy raro de su parte hacer semejante movimiento, o llegar a ese tipo de conclusiones, la verdad no tiene ningún sentido nada de esto, Sona diría la verdad es que no tengo idea Akeno, todo cambió después de que tú te fueras, después de que tú abandonaras con clan Gremory, se provocó una completa controversia y polémica hacia el clan Gremory, al grado de provocar que Rías tuviera que hacer nuevas modificaciones y cambios completamente nuevos y completamente inesperados. Para evitar que aquellas controversias se siguieran expandiendo por toda la ciudad, tuvo que realizar demasiados cambios nuevos en el clan Gremory, para evitar que toda la controversia por tu retirada, se siguiera saliendo completamente de control, varias cosas tuvieron que cambiar rotundamente, hasta que llegó el grupo de la Jump Force, para empeorar completamente toda la situación con el clan Gremory, el grupo de la Jump Force empeoró toda la situación con el clan Gremory, junto a todas sus medidas, tras su llegada y revelación ante todo el público, al haberse llevado toda la atención de todo su público, y es algo que Rías había dicho completamente con sus propias palabras, por si piensas que lo digo yo, sorprendiéndose, mientras Sona después de estar buscando aquellos extraños documentos por todo su escritorio, por fin los había encontrado, junto a 3 extrañas carpetas, diciendo dentro de todas aquellas carpetas, está toda la información que logré conseguir sobre la desaparición de Riser, junto a su nueva ubicación, al haberse mudado en ese momento de asentamiento, según lo que encontré, la llevó a cabo durante la semana pasada en plena madrugada, según él en verdad fue raptado por unos extraños delincuentes completamente oscuros, y muy desconocidos para nosotros. La desaparición de Riser fue mediante un secuestro serial fuera de control, durante la madrugada, y tal parece que los responsables de su desaparición no son para nada normales, o seres humanos cualquiera del planeta Tierra, nunca fueron encontrados, que viene siendo lo peor, es como si hubieran desaparecido del planeta junto a Riser, porque nunca fueron ubicados, buscaron de todas maneras sin ningún descanso, y no hubo ningún resultado, no había ningún rastro, más que puro desastre provocado por el secuestro, como si fueran solamente en verdad extraterrestres, o seres malignos, que se habían llevado a Riser por algún motivo que se desconoce completamente, algo que de verdad dudo mucho porque Riser fácilmente podía acabar con todo tipo de espíritu oscuro, pero tal parece que los responsables eran muchísimo más que unos simples seres oscuros, porque ningún rastro dejaron, ni tampoco había ningún cuerpo de ellos, parecían definitivamente ser fuertes y inteligentes que Riser, seguramente deben ser alguna especie de raza oscura completamente nueva que nosotros siempre habíamos desconocido, y ahora están aquí para comenzar a espantar a la gente, pero me sorprende que haya
hayan empezado primero con Riser, la verdad es algo que no tiene absolutamente nada de sentido, sorprendiendo demasiado a Keno, mientras miraba y revisaba por varios minutos todas las carpetas, después de abrirlas todas, sorprendiéndose demasiado al ver cómo, junto a toda la información mencionada por Sona, encontrándolo todo ahí dentro, hasta varias pruebas y extraños papeles, junto a algunas fotos y cartas de Riser, y algunos otros documentos muy importantes de su pertenencia, junto a varios resúmenes del acontecimiento bastante interesantes y llamativos para ella, y una que otra mancha de sangre en algunos documentos muy importantes, viéndolo con todo, en esas carpetas, mientras seguía presenciando toda la información extraña y terrorífica, que contenían las carpetas, siendo así suficiente para darle a entender la verdadera situación, provocando que después de leer y presenciar completamente toda la muy impactante, brutal, sangrienta información de la desaparición de Riser en aquellas carpetas, sorprendida, miraría de repente a Sona, diciendo: iré al nuevo asentamiento de Riser, tendré que ir allá, para buscar más pistas, confundiéndose demasiado diciendo: ¿por qué? ¿Crees que habrán más pistas allá? ¿Cómo estás tan segura? ¿A qué no diría su secuestro se llevó a cabo justamente ahí? Así que lógicamente tendrían que haber algunas últimas pistas de lo sucedido ahí entre todo el desastre que pudo haber habido en su casa. Un asentamiento siempre tiene los verdaderos posibles detalles finales detrás de todo esto, y hasta incluso posibles rastros ocultos en alguna parte del asentamiento, o entre todo el desastre de ahí, debe haber algo que nos sea completamente de utilidad para poder darnos alguna idea. Un asentamiento siempre debe tener el verdadero rastro y pistas de lo sucedido, obviamente siempre tienen memoria, lo sé perfectamente, sorprendiéndose demasiado, diciendo: ¿estás realmente segura de eso? ¿A qué no asintiría, diciendo afirmativo? Sé realmente lo que digo, tendré que ir al asentamiento de Riser a investigar el verdadero suceso, pero antes mandaré todo esto a la Hunt Force, para que también se unan a la investigación, y se vayan adelantando en este tema. Para empezar más fácilmente, necesitaré adelantar un poco las cosas, para evitar complicaciones no previstas, debo mandar todo esto a la Hunt Force, para que se vayan adelantando en la investigación, porque para esto necesitaré algo de ayuda, porque esto será un poco largo, y me será muy difícil hacerlo todo yo sola, así que ya sé por dónde comenzar. Después de que vaya al asentamiento de Riser a buscar lo que realmente necesito después de todo esto, sorprendiéndose, mientras Akeno simplemente le asintiría, dando a entender definitivamente el nuevo plan de Akeno para iniciar la nueva investigación sobre la desaparición de Riser, mientras de repente mandaba aquella información hacia la Hunt Force, provocando que de repente, mientras tanto con Sabo y compañía, de repente Sabo, mientras estaba en la base de la Hunt Force, tratando de investigar y trabajar en algunas de las computadoras de la base, para tratar de conseguir información sobre lo sucedido con Riser, tratando de buscar entre toda la polémica y controversia que seguía habiendo por toda la ciudad, aún sin encontrar lo que en verdad buscaba, por varios minutos, concentrado en aquella tarea, de repente recibiría una notificación de Akeno, confundiéndose demasiado, pero después de abrirla se sorprendería demasiado, al ver una enorme cantidad de fotos, de la muy brutal, terrorífica, sangrienta información de la desaparición de Riser, encontrada por Akeno, mientras accedía a aquella información en la misma computadora muy confundido, y con completa seriedad, mirando de repente con sus propios ojos, la gran mayoría de las fotos de la muy terrorífica, sangrienta información sobre lo sucedido con Riser, mientras seguía navegando por aquella misma página donde había accedido a la información, al grado de encontrarse más fotos de aquella extraña información completamente escalofriante, mientras seguía observando las demás fotos, al grado de encontrar entre la mayoría de aquellas fotos, de la muy terrorífica, oscura información sangrienta de Riser, el lugar donde se llevó a cabo el secuestro, y definitivamente lo más llamativo para Sabo, siendo los posibles responsables, que eran completamente imposibles de presenciar en las extrañas fotos, a pesar de todos los intentos que Sabo hacía para conseguir al menos verlos, ya que definitivamente eran imposibles de ver a los responsables de las sombras de las fotos, ya que solamente se miraban unas extrañas siluetas humanas, que no parecían tener una forma definitiva, estando ocultos en las imágenes, pero lo más completamente impactante, es que casi todas las fotos que contenían aquella terrorífica información que Sabo miraba, estaban completamente cubiertas
cubiertas de sangre, siendo algo muy impactante para Sabo, al darle a entender que el secuestro de Riser no fue un secuestro cualquiera, sino que fue algo esperado y definitivamente nuevo para todos ellos, quedando impactado al presenciar aquella muy sangrienta terrorífica información, junto definitivamente a las muy sangrientas posibles pistas y referencias, hasta detalles sangrientos y terroríficos también, y hasta incluso lo más impactante y terrorífico, y definitivamente traumante y sangriento, habiendo hasta extrañas cartas cubiertas de sangre y extrañas notas terroríficas sobre lo posible sucedido en verdad, acompañada de múltiples fotos que le mostraban todo, hasta incluso junto a lo antes mencionado, siendo traumante todo lo que había visto, al grado de serle complicado borrárselo de la mente, después de verlo todo, siendo todo mediante varias fotos definitivamente traumantes y sangrientas de ahí, que le daban aquella información oscura, como si todo pareciera haberse tratado de un secuestro completamente serial, y muy sobrenatural, sorprendiéndose demasiado, mientras miraba un mensaje de Akeno al final, diciendo todo lo que has visto Sabo, es lo que he conseguido, es lo que justamente íbamos a necesitar para entenderlo mejor antes de nuestra investigación, espero que te sirva, actualmente me estoy dirigiendo hacia el asentamiento de Riser para iniciar la investigación, te veo ahí Sabo, sorprendiéndose demasiado, aún traumado por todo lo visto y leído, diciendo a Akeno, sorprendiéndose demasiado, estando serio, por todo lo visto, y sacado de aquella información, mientras tenía pensado en dirigirse también hacia el asentamiento de Riser, preocupado por todo lo que había visto, mientras de repente muy extrañamente, empezaba a sufrir múltiples dolores de cabeza, y mareos completamente nuevos para él, empezando a sufrir dolores de cabeza, y demasiados mareos, muy extrañamente de una manera nueva, al grado de provocar que terminara muy extrañamente teniendo una que otra extraña terrorífica alucinación, al grado de hacerlo ver múltiples veces de manera inesperada, y completamente terrorífica, uno que otro extraño rostro oscuro, observándolo, pareciendo estarlo muy extrañamente llamando, o atormentando, aunque parecía que de verdad sí trataban de llamarlo por algún motivo desconocido, provocando que algunos de aquellos extraños oscuros terroríficos rostros, de repente se viera un rostro oscuro y terrorífico, y bastante traumante, parecido a Goku, pareciendo estarlo llamando o atormentando, diciendo muy extrañamente triste y enfadado, ¿por qué me la arrebataste Sabo? Tú me la arrebataste de mis brazos, ella era lo único que me quedaba en mi mundo, y tú me la arrebataste, confundiéndose demasiado, asustado, al no saber qué estaba pasando, estando junto a otro extraño oscuro terrorífico rostro, desconocido, siendo también una terrorífica oscura alucinación también traumante para Sabo, pareciendo estarlo llamando también, diciendo la ecuación antivida ahora es completamente mía, las heridas de Son Goku fueron sanadas gracias a mí, por la ecuación antivida todo por tu culpa Sabo, yo definitivamente he ganado, sorprendiéndose demasiado, impactado y confundido, pasando todo en un momento rápido, pasando todo por un segundo, sorprendiéndose demasiado, sin darle el suficiente tiempo a Sabo de presenciar todo completamente, o mirar aquellos extraños terroríficos oscuros rostros traumantes, que venían siendo muy extrañamente solamente alucinaciones, tratando de decirle o comunicarle un extraño mensaje muy importante, pasando todo definitivamente en un momento bastante rápido, provocando que se termine sacudiendo rápidamente la cabeza muy sorprendido y definitivamente asustado, consiguiendo hacer que aquellas extrañas terroríficas alucinaciones desaparezcan de su vista, levantándose rápidamente del escritorio donde estaba sentado, terminando saliendo de aquella oficina de la base, preocupado, y muy confundido, después de conseguir encontrar la ubicación del asentamiento de Riser, mientras se comunicaba con Yuji Kakashi preocupado por lo que había visto, mientras se dirigía hacia el asentamiento de Riser, comunicándose así con Yuji Kakashi, contándoles sobre todo lo sucedido y todo lo que había visto, junto a su nuevo plan y primer paso de la investigación, y que los veía fuera de la base de la Jump Force, para dirigirse al asentamiento de Riser, escuchando a los dos mediante comunicación aceptando la nueva orden de Sabo, con un nuevo plan para iniciar también la investigación
investigación, dispuesto a ir al asentamiento de Riser, para reunirse con Akeno, tomando así rumbo hacia la salida de la base, pareciendo de ocupado, muchísimo más serio que antes, siendo completamente extraño el nuevo comportamiento tan serio y preocupante de Sabo, ya que era como si algo de aquella terrorífica sangrienta información que había visto por Akeno, le había hecho ver algo más muchísimo más ocupante, aparte de aquellas extrañas terroríficas oscuras alucinaciones traumantes, que lo habían atormentado hace un momento, que lo había puesto en alerta, como si de verdad hubiera visto algo más terrorífico y definitivamente preocupante, aparte de lo que había visto hace un momento, con aquellas extrañas terroríficas alucinaciones, extraño ahora de parte de Sabo, junto a su nuevo extraño comportamiento preocupante, siendo todo debido a aquella extraña oscura terrorífica sangrienta información que había visto y accedido, enviada por Akeno, que muy extrañamente le había provocado un muy extraño fuerte efecto a Sabo, como si aquella extraña información tuviera alguna especie de mensaje oculto, que los protagonistas no podían ver, cosa que a Sabo muy extrañamente parecía haberle afectado de una manera completamente extraña, al grado de preocuparlo extrañamente, pero mientras tanto, en la casa de Goku, se vería a Goku en la sala, mirando lo que parecía ser una laptop, como si estuviera trabajando o buscando algo que había llamado completamente su atención, siendo las 3 de la noche, conectando de repente una extraña memoria USB, que muy extrañamente Sabo le había entregado, para supuestamente mantenerse en contacto con ellos de manera virtual, o para estar de alguna manera conectado hacia ellos, teniendo muy seguidamente varios intentos fallidos, para hacerlo, mientras decía muy bien hagamos una última prueba, antes de dejarlo por hoy aquí, un último intento de simulación, a ver sorpréndeme esta vez, normalmente no suelo hacer este tipo de cosas, pero no pasa nada si no lo consigues de igual manera nada más, quería ver si aún servía después de varios intentos fallidos, a ver trata de sorprenderme, si no pues Sabo me dio algo dañado entonces, viendo solamente como la computadora después de conectar la memoria USB, y hacer todo el proceso de nuevo para abrirlo y leerlo, volvía a procesarlo de nuevo tomando varios segundos el proceso, pero de repente, Goku vería como de repente después de varios segundos de estar procesando, de repente entraba a la página oficial de la Jump Force, con los diferentes nombres de los integrantes actuales, entrando definitivamente a la página oficial propia del grupo de la Jump Force, teniendo todo en aquella página del grupo, sorprendiéndose demasiado, al ver que por fin había conseguido entrar a la página oficial propia de la Jump Force, después de varios intentos fallidos de cargar todo el proceso, y muchísimo más al ver su foto de perfil, y nombre entre los nombres de los integrantes, diciendo muy sorprendido, mierda, pero de repente, escucharía una pequeña voz reconocida, tierna y adorable, diciendo mierda, sorprendiéndose demasiado, pero tras voltear algo confundido, vería nada más y nada menos que a Rukia, sentada en las escaleras mirándolo con completa inocencia, sorprendiéndose, haciéndole la seña de silencio, diciendo que haces despierta pequeña traviesa. Rukia sonriendo inocente, diría mierda, sorprendiéndose, diciendo no, no decimos eso, solamente papá lo dice, papá inventó esa palabra, y él solo la dice, Rukia diría ¿por qué estás aquí papi? Goku diría ¿por qué te cosas de hacer aquí hija? Es que la verdad maldición ya ni siquiera sé en qué pensar, Rukia sonriendo, de manera completamente inocente, diría como en galletas. Goku mientras pensaba demasiado, diría sí jejeje, bueno pequeña, vamos a dormir de nuevo, Rukia sonriendo asintiría, diciendo está bien, mientras Goku la cargaba en sus brazos, Goku diría bueno vamos a ver si encontramos galletas en la cocina antes de dormir, Rukia sonriendo aceptaría, claro vamos, así los dos irían a la cocina a buscar galletas, así después de algunos minutos, se vería Goku llevando a Rukia a su habitación, mientras los dos llevaban una galleta cada uno, mientras los dos comían sus galletas antes de dormir, con Goku siendo el último en terminar de comer su galleta, diciendo bueno pequeña, es hora de dormir, descansa, Rukia sonriendo, diría ¿me lees un cuento para dormir papi? Goku sorprendido, diría un cuento. Ok. Así después de estar pensando en un cuento, diría érase una vez, un insecto que se despertó y fue a hacer travesuras con sus demás amigos insectos, y se volvió a dormir fin, Rukia sonriendo, de manera completamente inocente, diría ese cuento del insecto no me gustó, Goku diría que a poco no era tu favorito.
Jejeje, bueno, descansa mi pequeña Rukia, dándole un beso en la frente a Rukia, diciendo buenas noches. Rukia sonriendo muy inocentemente, diría yo te quiero 100.000 millones, sorprendiéndose demasiado, diciendo a caray, 100.000 millones. Así sonriendo, diciendo vaya que locura, jejeje, bueno, igualmente te quiero muchísimo más hija, ahora duérmete, o vendo tus juguetes, así yéndose cerrando la puerta, mientras Rukia sonriendo, solamente se reiría, inocente, mientras se quedaba dormida, con una hermosa sonrisa, completamente adorable, mientras se vería Goku completamente feliz, llegando a su habitación, después de dejar a Rukia en su habitación, sentándose en su cama, mientras seguía pensando en lo hermoso que Rukia le había dicho, sobre que lo quería 100.000 millones, diciendo jejeje, 100.000 millones. Tremenda locura, la verdad es la primera vez que alguien me dice algo parecido, quedé completamente sorprendido, jejeje, me siento de verdad completamente feliz, estoy de verdad muy emocionado, definitivamente eso me da a entender que mi deber como padre, está valiendo completamente la pena, la verdad eso definitivamente siempre me motiva a seguir aún adelante, y no dudar sobre mi vida, muchísimas gracias de verdad Rukia, por tus hermosas palabras, tú y tus hermanos, Goten y Gohan, siempre me hacen sentirme completamente feliz, y evitar hacerme dudar de mí, y más tú mi pequeña hermosa princesa, ojalá Milk pudiera de verdad ver esto, hubiera estado completamente feliz por mí, al ver como todos mis esfuerzos para criar a Rukia, están valiendo completamente la pena, de verdad estoy compliz, igualmente yo también te quiero muchísimo mi pequeña Rukia, jejeje, quedándose así dormido completamente feliz, mientras aún se le quedaba completamente grabado en su mente, las hermosas palabras de Rukia, sobre que lo quería 100.000 millones, quedándose guardada aquella hermosa frase de su pequeña hija, en su corazón, sabiendo perfectamente que su deber como padre, para criar a Rukia, estaban definitivamente valiendo la pena, consiguiendo así dormir, quedándose dormido, deseando que Milk pudiese verlo todo, al ser algo que Milk siempre le pedía, desde que Gohan era un niño también, al igual que Goten, cumpliendo el mayor deseo de Milk, de ser un verdadero padre completamente responsable con sus hijos, así mientras tanto con Serena, se vería Serena durmiendo tranquilamente en su casa como una noche tranquila cualquiera, aunque de repente muy extrañamente Serena parecía estar muy extrañamente soñando algo bastante extraño y preocupante para ella, al grado de empezar poco a poco serle imposible dormir, moviéndose de un lado para otro, ya que era como si hubiera algo se lo impedía, como si definitivamente estuviera soñando algo, habiendo algo que la preocupaba completamente, que estaba pasando demasiado en su mente, que se le hacía imposible despejar, como si estuviera definitivamente teniendo alguna especie de pesadilla completamente preocupante, pero de repente, mientras tanto en aquel sueño, de repente se vería Serena muy extrañamente en un lugar oscuro y abandonado, muy parecida a la base de la Jump Force, pero mucho más oscura, abandonada, confundiéndose demasiado, diciendo ¿dónde estoy? ¿Qué es aquí? Empezando así a explorar un poco la zona, caminando por varios segundos confundida, diciendo hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola. Sabo. Rini. Goku. Yuji. Hola. Amigos, ¿hay alguien aquí? Por favor no me asusten de esta manera por favor, empezando a preocuparse demasiado, y muchísimo más por las condiciones oscuras de todo el lugar, que daba completamente terror, pero de repente, Serena empezaría a escuchar pasos de alguien acercándose a ella, sorprendiéndose demasiado, estando alerta, al ver una extraña figura de una chica, acercarse a ella, de manera terrorífica, pareciendo ser una joven chica de unos 18 años, completamente inocente, y bastante linda, cubierta de sangre en todos lados, diciendo de repente, hola mamá, sorprendiéndose demasiado, al serle desconocida y reconocible aquella extraña chica, diciendo mola preciosa, ¿quién eres? ¿Y por qué me dices mamá? Pero de repente la extraña chica, al acercarse de repente a Serena, con Serena pactada tratando de convencerla que se detenga, de repente la chica humante, y completamente terrorífica, de repente cambiaría a una forma brutal, terrorífica y monstruosa, con una muy fuerte risa oscura y maligna, tomando de repente una forma terrorífica y humante, sorprendiendo demasiado a Serena, viendo así a nada más y nada menos que a Cell, con una apariencia completamente terrorífica y muy oscura, y
así definitivamente completamente traumante, riéndose muy fuertemente como un completo loco psicópata, revelándose de repente detrás de aquella chica frente a Serena, tomándola de repente del cuello, sorprendiéndose demasiado, aterrada, causándole un muy fuerte pánico por completo, mientras gritaba fuertemente de la desesperación, el pánico, al no saber quién era aquella muy brutal oscura criatura, siéndole completamente desconocido, al no conocer para nada a Cell, siendo la primera vez que lo veía, provocando que justamente cuando Cell la había tomado del cuello, de repente la pesadilla termine, con la muy fuerte brutal risa de Cell, provocando que de repente Serena terminara despertando rápidamente de golpe, aterrada, gritando del susto, gritando por Dios, ¿qué pasó? ¿Pero qué? Volteando rápidamente hacia todos lados completamente aterrada, viendo todo completamente normal, en orden, dando a entender que solamente había sido una terrible pesadilla, sorprendiéndose demasiado, mientras suspiraba, aún asustada por aquel sueño, mientras se sentaba, estando confundida, y bastante asustada, mientras se tocaba muy preocupada, su cuello, para comprobar si no tenía algún rasguño, sintiendo su cuello normal también, confundiéndose muchísimo más, al sentir todo normal, al darle a entender definitivamente que solamente había sido un mal sueño, diciendo que aterrada y muy confundida, esa criatura, ¿quién era? No entiendo quién era ese sujeto. ¿Quién era esa extraña criatura? Por Dios, qué miedo me causó esa cosa, tremendo gran susto me saco, pero ¿quién era? Maldito monstruo, todo horrible acabé de ver con mis propios ojos, jamás había visto algo tan horrible y terrorífico como eso, pero ¿por qué habrá sido? ¿Qué tipo de monstruo era ese? Jamás había visto algo parecido, por Dios, en serio me dio muchísimo miedo, sí me sacó un completo susto, y más esa extraña chica, ¿quién era? ¿O por qué me habrá dicho mamá? Qué extraño, no recuerdo haber tenido otra hija aparte de Chibiusa, jamás había visto a esa extraña chica, ¿qué significará en verdad todo esto entonces? ¿Quién era esa chica? ¿Por qué me dijo mamá? ¿Y quién era ese extraño monstruo horrible? No logro comprenderlo del todo, ¿qué me está en verdad pasando esta semana? Por Dios, a este paso se me hace imposible dormir toda la semana, no sé en verdad en qué pensar, estoy de verdad bastante preocupada, por Dios, mirando de repente la hora, diciendo las 4 de la mañana. Demonios, tratando mejor de volver a dormir, volteándose mejor hacia el otro lado de la cama, para conseguir tratar de dormir de nuevo, aún completamente asustada por lo sucedido, mientras cerraba de nuevo los ojos, tratando de volver a conseguir dormir, teniendo aún la confianza de que todo saldría bien mientras volvía a dormir, pero de repente, mientras tanto en otro lugar, durante aquella noche, rodeada con una muy fuerte tormenta de lluvia eléctrica, se veía de repente a Keno, llegando de repente a lo que parecía ser al muy terrorífico atacado oscuro asentamiento de Riser, sorprendiéndose demasiado, mientras se quitaba su capucha, que la cubría de la muy fuerte tormenta de lluvia, diciendo es aquí. A la madre, qué miedo da con tan solo ver el lugar, es como si estuviera por entrar a un maldito laberinto embrujado, la verdad no debería sorprenderme esto de parte de Riser, pero creo que esta vez sí se pasó completamente, esto de verdad sí da miedo por completo, pero de repente, a Keno muy extrañamente empezaría a sentir algo acercarse detrás suyo, sintiendo definitivamente algo detrás suyo acercarse, al grado de provocar que terminara de repente entrando en alerta, sacando de repente un arma, volteando de repente rápidamente, a una gran velocidad, al grado de apuntar con el arma, hacia el sujeto, siendo de repente nada más y nada menos que Sabo, sorprendiéndose demasiado, al ver eso, diciendo ey, tranquila, que no soy yo Sabo, ¿qué demonios contigo? Baja el arma, sorprendiéndose demasiado, diciendo muy sorprendida, puta madre Sabo, no me estés asustando de esa manera joder, Sabo muy sorprendido diría si lo se perdona fue mi culpa, pero de repente Yuji de manera inesperada, sin ningún previo aviso, aparecería al frente de los dos, entre aquella fuerte lluvia, diciendo de repente hey amigos ¿qué onda? Oigan, ¿no pensaron primero en la tormenta de lluvia verdad? Cualquiera se puede mojar y perder aquí ¿no creen?
causándoles un gran susto a los dos, gritando los dos del susto, y muchísimo más Akeno, mientras apuntaba su arma ahora hacia Yuji muy sorprendida, sorprendiéndose demasiado. Tranquila Akeno, soy yo Yuji, tranquila, no soy un fantasma que viene a comerse sus almas, sorprendiéndose demasiado al ver que solamente era Yuji, bajando el arma, diciendo otro idiota que aparece de la nada. Genial, ya van dos que me asustan, Yuji diría, ¿y por qué me dices idiota? La que se asustó fuiste tú, yo nada más preguntaba si no pensaron en la lluvia primero, Akeno diría no sé, simplemente se me pegó la gana, porque no sabía cómo reaccionar, ya van dos sustos que me dan, Yuji diría bueno, lo veía venir, ser estúpido, o ser idiota no cambia absolutamente nada, según yo no hay ninguna diferencia, Sabo diría jejeje. La verdad creo que no hay diferencia, Yuji diría obviamente no hay diferencia jejeje, pero bueno las cosas como son, por cierto Akeno qué hermosa te ves hoy, este día parece que te mantuvo bastante ocupada o algo parecido, confundiéndose demasiado, diciendo gracias. Supongo, tú también te ves muy lindo, y más grande, si me enteré que fue tu cumpleaños número 19, feliz cumpleaños de verdad Yuji, aunque ya te había felicitado mediante una llamada, pero de igual manera ahora te felicito en persona, feliz cumpleaños, Yuji sonriendo, diría jejeje gracias de nuevo, sonriendo los dos, pero de repente Kakashi de manera inesperada, terminaría apareciendo detrás de ellos, de la manera más estúpida y terrorífica posible, entre la muy fuerte lluvia, diciendo hola vine por sus almas, asustando completamente a los tres, gritando muchísimo más fuerte del susto, y muchísimo más Yuji, colocándose de repente detrás de Akeno, estando los tres en completa alerta, sorprendiendo a Kakashi, diciendo qué onda porque esas caras, y porque me apuntan no están en alerta, no se pasen de listos quieren. Sorprendiéndose al ver que solamente era Kakashi, mientras les caían a los tres una gota de sudor, al estilo anime, estando avergonzados, mientras Yuji diría saben que yo mejor ya no diré nada, Akeno muy sorprendida, mientras guardaba mejor su arma, diría bueno ya fueron demasiados sustos, hay que mejor centrarnos en lo que debemos, y a lo que venimos, porque parece ser que todo el asentamiento desde afuera, con tan solo verla parecer estar hecha un desastre, como si hubiera habido una especie de tornado dentro, parece que pasó algo muchísimo más peligroso y peor aquí aparte del secuestro, la verdad este estado actual de la zona no es para nada normal, para nada, algo más peligroso debió haber ocurrido dentro, porque toda la zona de afuera está hecha completamente un desastre, ahora parece un completo laberinto destruido y abandonado para siempre, sorprendiéndose demasiado al darse cuenta también del muy horrible terrorífico estado del lugar desastroso, oscuro, siendo completamente más terrorífico toda la zona por completo, con la tormenta de lluvia, dándose cuenta también de todo por lo dicho por Akeno, sabiendo perfectamente que Akeno tenía razón, ya que definitivamente parecía que algo muchísimo más peligroso por completo había pasado aparte del secuestro de Riser en aquel asentamiento, siendo definitivamente extraño y bastante sospechoso, al ser un completo misterio lo que estaba pasando, mientras Sabo diría vienes ahora o nunca, aceptando todos confundidos, por todo el misterio de aquella oscura peligrosa zona, empezando a acercarse a la entrada, mientras Yuji diría me imaginaba el lugar más bonito y ordenado, traje un paraguas, por si se les olvidó traer uno jejeje, empezando así los cuatro guerreros a acercarse a la entrada del muy oscuro peligroso asentamiento, lleno de sospechas, para iniciar su nueva investigación dentro de aquella casa de Riser, así se verían a los cuatro guerreros entrando al muy terrorífico oscuro peligroso asentamiento de Riser, mientras Akeno y Sabo con completa seriedad, después de llegar hacia donde estaban las puertas de la entrada, se colocaban al lado de las dos puertas, para asegurar el lugar, al ser los principales líderes en la misión, con Sabo diciendo será seguro entrar directamente, o entramos atacando, porque dudo mucho que esté en verdad solo aquí por completo. Akeno mientras trataba de observar las ventanas que estaban de su lado muy confundida, diría no tengo idea yo también tengo la misma duda, la verdad me está empezando a dar demasiados escalofríos con tan solo preguntarme eso, lo averiguaremos solamente de alguna manera, viéndose de repente Akeno especificando el lugar, con un extraño rastreador que llevaba en la mano, que había sacado de su chamarra, tratando de comprobar con aquel aparato
aparato, si era seguro entrar, mientras miraba también junto con Sabo muy confundidos, por último las ventanas, al estar muy extrañamente, escuchando muy seguidamente ruidos terroríficos, y bastante fuertes y muy intimidantes dentro del asentamiento, que muy extrañamente no eran para nada normales, ya que era como si alguien estuviera desmantelando cosas ahí dentro a propósito, viendo solamente ahí, todo oscuro, y hecho un desastre, sin conseguir ver a alguien, mientras Yuji y Kakashi estarían alerta, y muy atentos por cualquier caso, por si algo llega a salirse de control al abrir las puertas, o al entrar, mientras Yuji preparaba 2 cartas por si acaso, mientras la muy fuerte tormenta de lluvia eléctrica, seguía aún dándose a cabo, desatándose cada vez muchísimo más fuerte que antes, la muy fuerte tormenta de lluvia, observando de repente como aquel rastreador no había detectado ninguna señal de peligro dentro del asentamiento, siendo por el momento seguro pasar, sorprendiendo a Sabo y a Keno, asintiendo los dos, mirando a Yuji y Kakashi, diciendo atentos, preparen su armamento, esténse atentos por cualquier cosa fuera de lo común es posible aquí, aceptando mientras preparaban su equipamiento, abriendo de repente las puertas con demasiado cuidado, y con completa precaución, para tratar de entrar con el mayor sigilo posible, en completa guardia, con Sabo y a Keno completamente al frente, sacando de repente unas linternas para alumbrar el lugar, al estar completamente oscuro, teniendo cada quien su linterna, mientras a Keno sacaba su arma por si acaso, mientras tenía en su otra mano, su linterna, estando en guardia, al igual que Sabo y compañía, mientras empezaban a alumbrar la mayoría de los pasillos del muy oscuro peligroso asentamiento, justamente después de conseguir entrar, al estar empezando a sentir escalofríos por completo, ya que la tensión del lugar era bastante fuerte para ellos, y muchísimo más por todos los efectos de sonido que muy seguidamente sonaban por toda la oscuridad de los pasillos, conforme avanzaban por el oscuro asentamiento, entrando por cada oscuro pasillo que estaba a sus alcances, mientras alumbraban la zona, mientras a Keno muy confundida, mientras alumbraba cada pasillo por el que pasaba, junto a los demás muy extrañamente, mientras avanzaban por el oscuro asentamiento, empezaría a notar poco a poco, el muy extraño nuevo comportamiento tan preocupante y serio de Sabo, confundiéndose demasiado, diciendo Sabo, últimamente te he notado bastante diferente desde que llegaste, pareces preocupado, ¿pasó algo que te preocupo? ¿O por qué estás así? Sabo se rió, mientras alumbraba cada oscuro pasillo por el que pasaba junto a los demás, diría no es por nada, solamente debió haber sido algún mal sueño que tuve antes de venir aquí. Yuji mientras alumbraba junto a los demás, diría oigan amigos no creen que alguien de verdad pueda estar habitando aquí. Ya sea un vagabundo o una señora, o hasta incluso alguna entidad oscura. Digo porque se siente una fuerte tensión que no puedo evitar sentir conforme nos adentramos, y si hay un fantasma aquí ¿qué hacemos? Corremos como cobardes. Sabo con completa seriedad, mientras revisaba alguna puerta de una de las habitaciones, diría ya tendré algún plan por si acaso, pero tras alumbrar aquella habitación al que había entrado, después de abrir la extraña puerta, que muy extrañamente contenía de fondo una muy terrorífica nota cubierta de sangre, con un extraño rostro sonriente escalofriante, y traumante, que había llamado la atención de Sabo, de repente mientras exploraba aquella zona oscura y hecha un desastre por completo, de repente se llevaría la gran sorpresa de encontrar todo hecho un desastre oscuro, con una muy fuerte tensión rodeando toda la habitación, como si definitivamente alguien hubiera estado en aquella habitación para robar algo muy importante, o para secuestrar o perseguir a alguien de ahí, serial, sorprendiéndose demasiado, al ver todo el desastre impactante de toda la habitación, ya que parecía definitivamente como si alguien hubiera entrado a robar, o hacer algún otro secuestro, confundiéndose demasiado, mientras sentía algo de escalofríos, alumbrando todo el desastre con su linterna, mientras empezaba a investigarlo, al grado de buscar entre todo el desastre del suelo, alguna especie de pista, que le fuera de utilidad, para darle a entender que había ocurrido en verdad, o quién había sido el posible responsable de todo esto, mientras a Keno y los demás también quedarían muy sorprendidos, y bastante confundidos por todo el muy brutal desastre de aquella primera habitación, mientras a Keno muy sorprendida,
mientras investigaba también aquella primera habitación por fuera, para tratar de seguir el rastro de todo aquel desastre, al ver en la puerta, aquel extraño rostro sonriente terrorífico, dibujado y cubierto de sangre en la puerta, pensaría en tomarle alguna fotografía, al pensar que tal vez podría serle de utilidad más adelante, mientras se adentraba mejor a la habitación junto con Sabo y Yuji Kakashi, al escuchar un extraño efecto de sonido aturdente, que la había causado algo de escalofríos, con Sabo aún tratando de buscar entre todo el desastre alguna posible pista de lo sucedido, moviendo completamente toda la basura que no le servía, diciendo qué rayos ocurrió aquí. Esto definitivamente no es nada normal de parte de un estúpido secuestro, esto ya es algo fuera de lo normal, encontrando de repente debajo de la gran parte del desastre de la habitación, después de estar moviendo demasiadas cosas que no le eran de utilidad, algo impactante, terrorífico, traumante para Sabo, sorprendiéndose demasiado asustado, mientras llamaba a los demás, sorprendiendo demasiado, a Keno y Yuji Kakashi después de haberse acercado, mientras investigaban el resto del desastre de la habitación, y muchísimo más al ver lo que era también, llevándose un gran susto traumante, con Akeno aterrada, diciendo no, por Dios qué carajos pasó aquí. Viendo así nada más y nada menos que un cuerpo destrozado y despedazado, sin cabeza pareciendo de un guardaespaldas, junto a lo que parecía ser un brazo de un ángel caído cortado, siendo algo fuerte y traumante para los 4 guerreros, mientras se levantaban rápidamente, después de alumbrar el suceso con las linternas, siendo un muy fuerte susto traumante, quedando impactados, mientras Kakashi impactado, diría imposible, no puedo creerlo, Yuji traumado por lo que había visto, diría resuélvanme ya la duda, ¿esto de verdad fue un secuestro, o una masacre sobrenatural? Akeno mientras trataba de escanear y analizar el suceso, para tratar de obtener alguna respuesta sobre qué había en verdad pasado con aquella persona o guardaespaldas, buscando posibles pistas en aquel destrozado y despedazado cuerpo sin cabeza, sobre todas las heridas y fracturas, y hasta incluso en los rasguños, diría la verdad no tengo idea Yuji, yo ya me estoy preguntando realmente lo mismo, esto ya no parece definitivamente parte de un secuestro, esto ya parece que en verdad hubo una matanza paranormal, contra unidad maligna, o alguna especie de espíritu oscuro, ya que tal parece que esta persona o guardaespaldas, que fue atacada hasta la muerte, sufrió de fuertes fracturas y fuertes golpes en todo el cuerpo hasta matarlo, y descuartizarlo completamente, ya que la mayoría de sus fracturas parecen de algunas manos, y no de armas, o ataques sobrenaturales, todo fue con las manos, como si los responsables que atraparon a Riser, aparte de parecer que habían sido algunas posibles entidades oscuras que de alguna manera fueron atraídas o invocadas, accidentalmente por una estupidez que Riser pudo haber cometido accidentalmente durante sus días, parecían tener una fuerza sobrehumana, bruta, más bestial que cualquier entidad oscura que los sucesos paranormales, así que entonces algo me dice que en verdad no fueron fantasmas o entidades malignas simples, sino que al contrario parece definitivamente podrían llegar a ser alguna nueva raza terrestre nunca antes vista o conocida, porque esto no es para nada de algo sobrenatural ni loca, esto parece tratarse de alguna especie de raza terrestre nunca antes vista que están recién comenzando, sorprendiéndose demasiado todos, impactados, y bastante asustados, mientras observaban el muy terrorífico suceso traumante, mientras iluminaban lo que podían ahí, para ver aquellos rastros, pero Yuji al voltear detrás suyo, debido a todos sus escalofríos que lo hacían ver cosas bastante traumantes, de repente se llevaría una gran sorpresa compactante, terrorífica, tras alumbrar hacia la pared de atrás, después de escuchar muy extrañamente algo caerse, mientras había demasiado movimiento por ahí, impactado, diciendo amigos, tienen que ver esto, confundiéndose demasiado, diciendo ¿por qué? Pero tras voltear después de alumbrar hacia donde miraba Yuji, se sorprenderían demasiado, quedando impactados también, llevándose de un completo susto, y una sorpresa traumante, con Sabo impactado, diciendo esto debe ser una broma, viendo de repente una extraña frase escrita en aquella pared, escrita con sangre, con una cabeza de un ángel caído justamente al centro, decapitada, diciendo somos el mayor infierno que ha regresado después de muchas décadas en búsqueda de venganza por Lord Darkseid
Slade, confundiéndose demasiado, después de leer aquella frase, que estaba escrita con sangre, estando compactados, y bastante confundidos, escalofríos, aunque de repente Sabo, parecía haber salido afectado por aquel extraño mensaje, ya que de repente con tan solo leer aquel mensaje, de repente tendría de nuevo las mismas alucinaciones con terroríficos, y bastante traumantes, con los mismos rostros, de manera bastante rápida, siendo esta vez muy extrañamente con aquel rostro completamente nuevo y bastante desconocido, terrorífico, pareciendo estarle diciendo lo mismo, con el objetivo de seguirlo atormentando, sorprendiéndose demasiado, mientras se tocaba la cabeza por el sufrimiento, gritando maldición carajo, confundiendo demasiado a Keno y compañía por el comportamiento de Sabo, diciendo Sabo ¿qué pasó? ¿Eso a qué vino? Pero Sabo después de dar un gran suspiro, al mirarlos, diría necesitamos que esto sea más sencillo, debe haber más de esto por aquí, esto no se puede quedar aún del todo así, muy bien escúchenme, hay que separarnos, cada quien tendrá que ir por un diferente pasillo, y tratar de encontrar algún otro mensaje oculto en esta zona, parecido al que vimos, ya que tal parece que esto nos está guiando por algún camino de por aquí, si conseguimos encontrar y seguir aquellos mensajes ocultos, lo más probable es que nos vayan dando muchas más pistas y detalles, que nos vayan explicando con mucho más detalle y trasfondo sobre lo que en verdad pasó aquí, tal como aquel cadáver que encontramos que tuvo mucho que ver en esto, que nos dio una primera respuesta poco a poco lo que en verdad pasó durante este ataque contra Riser, y parece que aún hay más, hay que juntarlo todo en uno solo, a que no necesitaré que cada mensaje nuevo que encuentres o alguna otra pista de este tipo, les tomes fotografías, tal así nos será más fácil juntarlo y seguir el posible rastro, por favor a que no es momento de que actúes ahora como nuestra mejor agente secreta del grupo de la Hunt Force, demuestra por qué fuiste elegida por mí, confundiéndose demasiado por lo extraño dicho por Sabo, al grado de empezar a preocuparse mucho más por él, por su extraño nuevo comportamiento tan serio y preocupante, así sonriendo asintiéndole, diciendo de acuerdo Sabo muy bien eso haré, tienes mi palabra, haré como siempre mi trabajo, asintiendo, diciendo muy bien, mirando a Yuji y Kakashi con la misma extraña seriedad, diciendo Yuji y Kakashi también va lo mismo para ustedes cuando encuentren también más de estas extrañas notas o pistas de este tipo, necesitaré que se mantenga contacto con Akeno mientras exploran cada quien los demás pasillos, si encuentran más de estos extraños mensajes ocultos, o alguna otra extraña pista que nos vaya dando más respuestas, comuníquese con Akeno para que pueda capturar el suceso, para así ir juntando toda la información posible y así poder darnos una idea definitiva sobre qué pasó en verdad durante el secuestro de Riser tras seguir el rastro, pero si llevan teléfonos o cámaras, o algo que puedan usar para sacar fotos, entonces será mucho mejor y más fácil para ustedes, para que puedan ayudar a Akeno en el trabajo. Recuerden que tendremos que encontrar y seguir de manera obligatoria todo el rastro para así llegar a conseguir la verdadera posible respuesta, si queremos averiguar qué pasó aquí en verdad, porque nada de esto ya no está siendo para nada normal, todo lo que estamos actualmente viendo aquí, son cosas fuera de lo común, y solo así nos será más fácil de conseguir, lo más posible es que esto nos lleve hacia la verdadera zona o habitación, de este asentamiento donde se llevó a cabo el secuestro de Riser, donde ahí se podría ocultar la verdadera respuesta, que en verdad buscamos desde que entramos aquí, es lo más seguro no tengo pruebas pero tampoco ninguna duda, sorprendiéndose los dos al escuchar todo eso, asintiendo también, al entender por completo la verdadera situación, y la preocupación de Sabo que aún no comprendían del todo a qué se debía, y muchísimo más a Keno que venía siendo la más preocupada por Sabo, aceptando las órdenes de Sabo, diciendo entendido, fuerte y claro Sabo asintiría, diciendo bien entonces hora de moverse, tengan demasiado cuidado con lo que vean, o con lo que encuentren aquí, aceptando los tres, empezando así los cuatro guerreros a tomar cada quien su camino en el asentamiento, pasando cada quien por cada pasillo, para buscar los demás mensajes ocultos, mientras Sabo también iría por un diferente pasillo, aun con la misma extraña expresión preocupante, llevando cada quien aún sus linternas, para alumbrar cada zona por la que pasaban, para tratar de buscar los demás posibles rastros que habían aún quedado en el asentamiento, para conseguir alguna posible respuesta definitiva, teniendo que estar atentos con lo
que se llegaran a encontrar o con lo que miraban, teniendo que ir todos con el mayor sigilo posible para evitar cualquier peligro no identificado, provocando que mientras tanto con Yuji, de repente se presenciaría a Yuji explorando el muy oscuro peligroso pasillo de la izquierda, alumbrando todo lo muy fuerte que encontraba o escuchaba a sus alcances, siendo muy seguidamente en las paredes, o hasta incluso en el techo, que llegaban muy seguidamente a asustarlo o atormentarlo, encontrando de todo tipo de sucesos sobrenaturales en las paredes y techo, justamente a su alcance, mediante fuertes ruidos o demasiado movimiento cerca de él, mientras avanzaba por la zona, al grado de seguir investigándola, y seguir encontrando varios extraños objetos y pertenencias bastante revelantes por los suelos o en los destruidos muebles, y hasta incluso encontrando extraños trofeos y atuendos dañados y quemados, fuera de su lugar, confundiéndose demasiado, mientras exploraba aquella zona todavía sorprendido por todo lo que estaba encontrando, mientras alumbraba con la linterna todo aquello que encontraba durante su investigación, aunque Yuji muy extrañamente parecía estarse sintiendo observado o perseguido por alguien desde que se había separado de los demás, provocando que muy seguidamente por eso alumbrara hacia donde supuestamente se sentía observado, múltiples veces conforme avanzaba, mientras llevaba una carta preparada por si acaso, sin poder aún ver a alguien que supuestamente lo estuviera observando, o siguiendo desde la oscuridad, más que seguir aún sintiendo demasiado movimiento cerca de él, empezando a preocuparse mientras seguía con su investigación, al grado de provocar que terminara llegando a lo que parecía ser el comedor, encontrando ahí de todo completamente hecho un desastre, y bastante quemado, completamente destruido, confundiéndose demasiado, mientras alumbraba todo el muy oscuro destruido comedor, ya que parecía como si en el comedor hubiera habido alguna especie de persecución que había provocado todo este destructivo caos en la cocina, provocando que Yuji confundido, mientras exploraba y investigaba toda la muy oscura destruida cocina y comedor, alumbrando con todo a su paso, y todo lo que estaba a sus alcances, para tratar de encontrar algún posible rastro o explicación, de repente tras pasar hacia donde estaba la estufa, de repente se terminara llevando una muy fuerte terrorífica sorpresa de completamente traumante para él, al grado de terminar gritando del susto, y retroceder un poco, mientras alumbraba el suceso con la linterna asustado, viendo de repente nada más y nada menos que un cuerpo de un ángel caído sin cabeza, partido a la mitad, colgado en una de las paredes, justamente al lado del refrigerador, con un extraño mensaje arriba escrito y diciendo no se te ocurra seguirme porque donde te vea te mataré, sorprendiéndose demasiado, quedando compactado, asustado, y muchísimo más al leer aquel mensaje, diciendo va genial, sacando de repente su teléfono para tomarle una fotografía, diciendo será mejor que Akeno vea esto, tomando así la fotografía, para después terminar retirándose mejor, después de mandársela a Akeno, mientras se comunicaba con ella, diciendo a Akeno, creo que encontré la segunda mitad de esto, ya lo tengo, Akeno mediante la comunicación diría buen trabajo Yuji, justamente ando mirando recientemente la foto que mandaste, parece que sí es la segunda parte de esto, y con tan solo leerlo tal parece que es todo un ataque fuera de control, esto me da a entender con más claridad que nada de esto es para nada normal, esto ya es otra línea, bien Yuji trata de ahora reunirte conmigo, te veo en el pasillo de la derecha del asentamiento en la primera puerta, aceptando a un gustado, diciendo de acuerdo, ahí nos vemos, asintiendo, diciendo bien cambio y fuera, terminando la comunicación, mientras Yuji sin pensarlo dos veces, por todos sus escalofríos, empezaría mejor a tomar rumbo hacia donde estaba Akeno, aún completamente traumado por lo visto en la cocina, mientras definitivamente parecía estar siendo muy extrañamente observado por alguien, que parecía estarlo muy extrañamente persiguiendo por todos lados entre las sombras, provocando que de repente mientras tanto con Akeno, se vería Akeno en aquella misma zona donde había quedado reunirse con Yuji, pareciendo aún estar explorando y investigando con completa seriedad toda aquella muy oscura peligrosa zona, junto
momento también al mismo oscuro pasillo donde había partido a investigar también, con completa seriedad, confusión, al estar muy extrañamente también sufriendo y encontrándose los mismos extraños muy terroríficos oscuros sucesos llenos con de misterio y suspenso, y completamente sobrenaturales, tal como Yuji, al estarse sintiendo también muy seguidamente observada y perseguida por alguien desde las profundidades de las sombras, conforme se movía de zona, tratando de investigar y buscar aparte aquellos muy fuertes sucesos o ruidos bastante destructivos y sobrenaturales también, que llegaban al grado de llegar también muy seguidamente a atormentarla y molestarla, ya que cansada y molesta de estarse sintiendo observada y perseguida por alguien que aún no se revela entre las sombras, con todo el mayor sigilo posible, y con caución, confundida por todo lo muy fuerte sobrenatural y sospechoso que estaba empezando a escuchar y encontrar a sus alcances, en aquella misma oscura zona del muy peligroso oscuro pasillo de la derecha, al saber perfectamente que había alguien que se ocultaba de ella, y la estaba persiguiendo desde las sombras, provocando que Akeno llegara a la conclusión de querer atraparlo ya cansada de estarse sintiendo perseguida, alumbró completamente con su linterna, en todo momento todo lo muy fuerte que llegaba a encontrarse, o cada extraño mismo movimiento cercano que llegaba a escuchar cerca suyo también, al grado de estar contenta con lo que encontraba o escuchaba a sus alcances, con su linterna y cámara encendidas y preparadas por cualquier movimiento o extraño suceso cercano muy importante que podría llegar a encontrarse, al tener como objetivo principal como agente secreta, atrapar de manera desprevenida a aquella persona que la estaba siguiendo, teniendo hasta incluso su arma preparada por si llegaba a encontrar a la persona, alumbrando con la linterna a todos sus alrededores, todo lo sospechoso que encontraba o escuchaba a sus alcances, bastante enfadada, con el único objetivo de buscar al verdadero responsable oculto, para después terminar agarrándolo muy desprevenidamente, y mucho más al saber perfectamente que sus demás compañeros como Yuji podrían estar siendo aterrorizados por aquella misma persona, escuchando también aquellos mismos extraños movimientos o sonidos, también muy seguidamente en las paredes, o hasta incluso también en el mismo techo de aquella zona, que llegaban definitivamente a asustarla o atormentarla también a ella, al grado de enfadarla por completo, mientras trataba de alcanzar aquellos rastros o sombras para terminar agarrando muy desprevenidamente al supuesto responsable, como si aquella persona que la perseguía la observaba desde las demás habitaciones, al grado de provocar que Akeno terminara también siguiendo sus rastros con completa seriedad desde aquellos lados, encontrando de todo tipo de sucesos sobrenaturales en las paredes y techo de aquel mismo pasillo de la derecha, justamente a su alcance, mediante fuertes ruidos o demasiado movimiento cerca de ella que empezaban muy extrañamente a seguirla a todos lados donde fuera a buscar, conforme seguía los rastros de aquella extraña persona que los seguía a todos, como si trataran de hacer algo más con ella aparte de solamente atormentarla, mientras avanzaba por la zona, al grado de seguir investigándola, y continuar siguiendo aquellos mismos rastros, sin importarle a quién podría estar tratando de atrapar, llegando de repente a sacar su arma para terminar definitivamente, atrapando al responsable por las malas, al pensar que solamente aquella persona estaba solamente jugando muchísimo más con ella a propósito, al grado de hacerla llegar a querer arrestarlo, pero de repente, durante ese momento impactante lleno de sufrimiento para Akeno, para atrapar al responsable ya enfadada de este suceso, de repente Akeno que enfadada, después de estar tratando múltiples veces estar persiguiendo al responsable, con su arma en la mano, y con su linterna en su otra mano, preparada para cuando llegara a encontrar al supuesto delincuente, justamente cuando estaba por subir a las escaleras, apuntando el arma, junto a la linterna, de repente empezaría muy extrañamente a escuchar lo que parecía dentro de la sala del asentamiento, demasiada estática, de una radio cañada, o alguna especie de comunicador de algún policía cañado, aun con alguna llamada aún en curso, distorsionada, con un volumen bastante fuerte, confundiéndose demasiado, mientras alumbraba con su linterna justamente aquella zona, al grado de apuntar su arma hacia aquella ruta también, mientras escuchaba aquella muy fuerte dañada estática de radio, provocando que se termine acercando en completa alerta, y con completa precaución, con su arma preparada por si llegaba a hacer alguna especie de trampa hacia ella, pero de repente tras acercarse se llevaría una muy fuerte sorpresa terrorífica y traumante, tras alumbrar el suceso con la linterna, llevándose
un muy fuerte susto pactante, gritando no me jodas, viendo de repente nada más y nada menos que un cuerpo de un oficial de policía, descuartizado y despedazado, decapitado, con una radio sonando de manera fuerte y distorsionada, escuchándose muy extrañamente impactante en aquella radio distorsionada y descompuesta, a un oficial de policía gritando muy fuertemente desesperado y aterrado, pidiendo ayuda mediante fuertes gritos, aterrado, distorsionada, gritando ayuda, por favor alguien me copia, alguien me recibe, necesito refuerzos, ayuda, estoy rodeado por ellos, favor, me han invadido, ayuda, sorprendiéndose demasiado, tomando rápidamente aquel comunicador del cadáver, diciendo muy sorprendida hacia el comunicador, aquí Akeno y Mejina de la Jump Force, ¿dónde estás, oficial? ¿Dónde estás? Pero de repente, solamente escucharía al policía en el muy dañado comunicador, gritando muy fuertemente con el sufrimiento, mientras se escuchaba de fondo un muy fuerte grito de una especie de demonio oscuro atacando hacia la comunicación, provocando que de repente la comunicación se cortara con el muy fuerte grito de sufrimiento del policía, siendo brutalmente atacado y destrozado, mientras se escuchaba un grito fuerte de una especie de demonio humano atacándolo, cortándose justamente la comunicación en ese momento de una manera brutal, impactante, sorprendiéndose demasiado, impactada, diciendo mierda, poniéndose rápidamente de pie muy sorprendida, tras escuchar de repente a alguien acercarse hacia la zona donde ella estaba justamente al frente, mientras se escuchaban demasiadas cosas caerse en aquel lado, confundiéndose demasiado, mientras escuchaba como alguien definitivamente parecía estarse acercando estando en alerta, mientras se acercaba con demasiada precaución hacia donde se escuchaban aquellos extraños muy fuertes pasos que se dirigían hacia ella, que provocaban muy extrañamente que varias cosas se cayeran, diciendo con completa seriedad ¿quién anda ahí? Pero de repente, justamente al acercarse mucho más hacia aquella muy oscura peligrosa zona, de repente justamente al salir de la sala, a punto de cruzar hacia uno de los baños, de repente Akeno desprevenida, antes de que termine saliendo de la sala, para entrar hacia uno de los baños, donde muy extrañamente se escuchaba todo el muy extraño ruido, de repente justamente cuando estaba por abrir la puerta del baño, de repente Akeno, sorpresiva e impactante, sería atacada y golpeada junto a la puerta del baño, muy desprevenidamente, y muy bruscamente por completo, estrellándose de repente debido a aquel impacto totalmente inesperado, contra una pared de la sala, junto a la puerta del baño que había salido volando también junto con ella, mientras descuaba un muy fuerte grito oscuro y demoníaco, saliendo de aquella zona de traumante y terrorífica, muy al estilo paranormal, sorprendiéndose demasiado, al ver aquella muy oscura criatura terrorífica y completamente traumante en apariencia y rostro, como de una especie de entidad humana oscura, y bastante aturdente, que daba un completo terror bastante fuerte y traumante, y muchísimo por su muy fuerte grito con fuerte y bastante traumante y muy terrorífico, provocando que al ver a Akeno pareciera que la miraba como su nuevo almuerzo orgánico, empezando a caminar hacia ella como un completo zombie, sorprendiéndose demasiado, después de arrastrarse hacia donde estaba su arma, esquivando rápidamente el ataque después de tomar su arma del suelo, para después apuntarle muy sorprendida con el arma, diciendo quieto ahí, no des un paso más, pero al ver como aquella criatura no se detenía aún con la intención de devorarla, de repente gritaría muy enfadada, dije quieto, pero de repente aquella muy brutal oscura criatura no haría caso, lanzándose de repente al ataque después de dar un muy fuerte grito demoníaco, sorprendiéndose demasiado, provocando que de repente justamente cuando estaba por tocarla, de repente Akeno muy sorprendida después de agacharse, para esquivar aquel brutal ataque, junto a los demás ataques, terminaría abriendo de repente fuego, justamente al tenerlo donde lo quería, terminando disparándole justamente en la cabeza, para después terminar rematándolo, provocando que aquella criatura se estrelle contra una pared por el impacto de las balas, mientras gritaba del sufrimiento, mientras Akeno quedaría muy sorprendida después de rematar al oponente, diciendo completamente impactada, ¿qué carajos era eso?
quedando impactada, pensando en acercarse hacia donde había caído el cadáver, pero de repente Akeno se llevaría un gran susto al escuchar a alguien llamándola y tomándola del hombro, provocando que termine gritando del susto, mientras apuntaba rápidamente con su arma después de voltear hacia atrás en completa alerta, para después terminar viendo a nada más y nada menos que a Yuji, gritando los dos muy sorprendidos del susto, muy sorprendidos, mientras Akeno muy sorprendida mientras bajaba su arma, al ver que solamente era Yuji, diría no estés haciendo eso imbécil. Yuji muy sorprendido, diría lo sé perdona, no fue esta vez a propósito, pero ¿qué pasó aquí? Desde donde estaba se escucharon las balas mientras me dirigía para acá. ¿A qué fue todo eso Akeno? Akeno diría pues casi me devora un maldito especie de demonio fantasma oscuro, carajo casi se me sale hasta el corazón, vaya cosa tan horrible acabo de matar, joder, confundiéndose demasiado, diciendo pero ¿quién? ¿Quién trató de matarte? No puede ser Akeno estás bien fatal, parece que si te dieron un buen susto de muerte, Akeno diría pues obviamente así fue, te digo que fue un maldito tipo zombie fantasma que trató de matarme con tan solo mirarme, lo bueno es que no alcanzó ni siquiera a tocarme, de hecho cayó ahí, así mirando confundiéndose, mientras se acercaban, encontrándose el cadáver de aquella oscura criatura, sorprendiendo demasiado a Yuji, por la forma y apariencia de la oscura criatura, diciendo ¿qué rayos es esto? Esto no es ningún zombie, no tiene ni siquiera la forma de serlo. Esto es otra especie oscura raza enemiga pero no es un zombie. Ni siquiera parece una simple entidad oscura, parece más un demonio de verdad. Akeno muy sorprendida mientras analizaba y especificaba el cadáver, diría tal parece que no es lo que yo pienso tampoco, pero ¿de dónde habrá salido en verdad esta cosa? Su sangre no es para nada humana, y la energía que lo recorre parece estar llena de puras células terrestres y no por la raza humana, no tiene mucha comparación, es como si fuera alguna especie de Adam, totalmente nuevo terrestre, porque es la primera vez que veo una sangre como esta, y eso es lo que me llena más de confusión, porque eso me dice que podría llegar a ser alguna especie de alienígena terrestre que nunca habíamos visto, y han comenzado a atacar y venir ahora posiblemente por culpa de Riser tras su secuestro, por algo que posiblemente podrían estar buscando por estos lugares o asentamientos. Creo que tendré que investigarlo después en la base o decirle a Sabo para saber más de esta extraña raza terrestre, asintiendo completamente sorprendido, mientras miraba el cadáver con demasiado impacto por varios segundos, diciendo en su mente, jamás había visto alguna especie tan parecida como esto, ¿será verdad que hay una nueva raza terrestre oculta que nunca fueron revelados? ¿Acaso será verdad que una nueva raza terrestre está ahora en camino por culpa de Riser accidentalmente? La verdad no tengo idea, esto ya es completamente extraño, porque eso quiere decir que el secuestro de Riser definitivamente fue un completo infierno, y no nada simple, porque esto no tiene para nada la forma de un zombie o algún simple demonio sobrenatural, tiene forma de algo más bueno, y hasta incluso por dentro. Esto de verdad ya no es nada normal. ¿De qué se tratará en verdad esto? ¿A qué habrán venido en verdad aquella extraña nueva raza al asentamiento de Riser aparte de llevárselo? Mientras Akeno después de llevar un poco de la sangre de la criatura, le tomaría también una foto con su cámara de agente secreta, diciendo esto nos será de muchísima utilidad, no sabes de verdad cuánto, podría llegar a extraerlo en cualquier momento, para así identificar mejor a los verdaderos posibles responsables del secuestro de Riser, asintiendo con demasiadas dudas, pero de repente los dos tras ponerse de pie, al estar agachados para ver mejor el suceso, de repente encontrarían un último extraño terrorífico mensaje oculto escrito y cubierto con sangre, justamente en una de las paredes cerca de las escaleras, con una extraña flecha al último, marcando muy extrañamente hacia arriba, tras alumbrar con las linternas, diciendo aquel último oscuro mensaje, lo más probable es que nunca regreses a casa, vivo o muerto desaparecerás por seguirme, sorprendiéndose demasiado, mientras alumbraban aquel suceso completamente desprevenido, completamente impactados, al leer aquel inesperado último mensaje oculto, siendo un completo susto hacia ellos muy desprevenido, mientras se miraban los dos impactados y muy confundidos, mientras se acercaban a las escaleras, alumbrando con las linternas las escaleras, y la parte
parte de arriba desde donde estaban escuchando puros efectos de sonido bastante escalofriantes y demasiado movimiento muy fuerte ahí arriba, como si de allá arriba provenía toda la verdad de este suceso no de completo misterio. Yuji, muy confundido, mientras miraba a Akeno, diría: ¿estás pensando lo mismo que yo? Akeno con demasiada curiosidad asintiría, mientras preparaba su linterna y recargaba su arma, diciendo con completa seriedad, andando, asintiendo los dos, empezando a subir los dos las escaleras en coberta, y con demasiada precaución, con todo el mayor sigilo posible, con todo y linternas preparadas, provocando que tras conseguir subir las escaleras, de repente se llevaran una gran sorpresa brutal y terrorífica, justamente al subir, tras alumbrar con las linternas topando de repente con las paredes cubiertas de sangre por todos lados, y marcas de manos de sangre también en las paredes junto a aquellas manchas, que parecían estar marcando alguna especie de camino o rastro, como si hubieran arrastrado a alguien, mientras Akeno, muy sorprendida, mientras alumbraba las paredes completamente cubiertas y manchadas de sangre, que parecían estar haber dejado algún rastro, diría: no me jodas, ¿en serio? Yuji, muy sorprendido por lo que estaba viendo, diría: vaya, este payaso de Riser, cada vez me saca mucho más de quicio, empezando así los dos a seguir los extraños rastros de sangre de las paredes, junto a todas las marcas de manos que habían pegadas también en las paredes, mientras alumbraban todo con las linternas, para evitar perder de vista los rastros de sangre, estando completamente alerta por cualquier caso, al saber perfectamente que algo fuera de lo normal podría llegar a aparecer en cualquier momento. Conforme sigan aquellos extraños rastros de sangre en las paredes, si llegaban a bajar por un momento la guardia, estando en alerta, con todo y linternas, y hasta incluso armas en las manos por cualquier cosa que llegara a aparecer, pero de repente, lo que ninguno de los dos sabían, mientras seguían aquellos extraños rastros de sangre en completa alerta, y con demasiada precaución, era que de repente algo parecía definitivamente estarlos persiguiendo por la espalda, dentro de las profundidades de las sombras en el segundo piso, empezando de repente a seguirlos una extraña oscura figura humana desde las sombras, siguiéndolos hacia donde parecían estarse dirigiendo los dos, como si ya supiera muy extrañamente para dónde parecían dirigirse, como si estuviera por hacerles alguna especie de trampa para agarrarlos de desprevenida, pareciendo muy extrañamente tener a Yuji como objetivo principal, al estarlo mirando mucho más a él en vez de a Akeno, como si de verdad estuviera por hacerles alguna especie de trampa para atraparlos o agarrarlos muy desprevenidamente, al pensar que solamente eran visitas, cualquiera que venían a investigar el asentamiento de Riser por su desaparición, empezando de repente a seguirlos entre la oscuridad, para terminar tendiéndoles alguna especie de trampa, al pensar que solamente eran otras visitas cualquiera o patrulleros que venían de nuevo a investigar el suceso con Riser en su asentamiento, provocando que de repente, mientras de repente se presenciaban a Akeno y Yuji, entrando a una extraña última oscura habitación, tras conseguir seguir aquellos extraños rastros de sangre de las paredes, entrando en completa alerta muy sorprendidos, al encontrar de repente demasiada sangre derramando hasta incluso en el suelo, debajo de la puerta de aquella extraña oscura peligrosa habitación a la que habían entrado, entrando con todo el mayor sigilo posible, compactados por toda la sangre que había derramada en el suelo, y en gran parte de la oscuridad de la habitación, con armas preparadas por si acaso, y linternas encendidas, al saber perfectamente que a lo mejor en aquella última habitación a la que habían entrado era la verdadera habitación definitiva que en verdad buscaban todo este tiempo, y que muy probablemente podría haber algo peligroso y peor ahí dentro, adentrándose por completo hacia aquel oscuro lugar con demasiada sangre derramada por todos lados, en completa alerta, con todo y armamento preparado, encontrándose un completo desastre definitivamente muchísimo más peor por completo en toda la oscura habitación, que en el piso de abajo, y muchísimo más movimiento por completo en aquella última habitación, que daba definitivamente escalofríos por completo, encontrando definitivamente un desastre peor, y todo definitivamente fuera de su lugar, y demasiado movimiento a todos sus alcances, sorprendiéndose demasiado, por todo lo muy impactante que definitivamente estaban empezando a encontrar, causándoles escalofríos
escalofríos por completo, y un terror bastante fuerte, por todo lo que estaban empezando a toparse en aquella última habitación, ya que parecía definitivamente un completo laberinto embrujado, mientras exploraban y investigaban de todo el muy oscuro lugar en completa alerta, con el objetivo de encontrar la verdadera respuesta sobre esto, encontrando destruido, y hecho completamente un desastre y demasiada sangre derramada por toda la habitación, y todo fuera de su lugar, durante toda su investigación, provocando que durante su muy terrorífica oscura investigación, que parecía estar lleno de un suspenso completamente muy fuerte, por todo lo que estaban presenciando y encontrando, de repente se fueran dando poco a poco cuenta que en verdad esta última zona era una especie de oficina, debido a todas las pruebas y decoraciones, y hasta incluso pertenencias y muebles que estaban topándose, que parecían que una oficina de dañados y destruidos, estando con desmantelado todo lo que estaba ahí, sorprendiéndose al notarlo con aquellas pruebas. Akeno muy sorprendida, diría Yuji, creo que, Yuji muy sorprendido, diría esto es una verdadera pesadilla, no me la creo, encontrando de repente el muy destruido escritorio de aquella oficina de Riser con desmantelado, con varias cosas y objetos muy importantes y cómplices y compliosos ahí, pero de repente antes de que se acercaran hacia el muy destruido escritorio, de repente Yuji de manera desprevenida, de repente sería tomado por la espalda por alguien que de repente lo había tomado por la espalda, sin que se diera cuenta desde las sombras, sorprendiéndose demasiado, mientras gritaba de la desesperación, mientras trataba de soltarse del sujeto, luchando completamente para tratar de soltarse de las manos del sujeto, al grado de hacer con todo lo imposible para tratar de liberarse, con la ayuda de sus cartas, gritando a Akeno, sorprendiéndose demasiado gritando Yuji, pero de repente Akeno de repente también sería tomada por la espalda de manera desprevenida por otro sujeto, justamente cuando estaba por tratar de ayudar a Yuji, pero de repente, Akeno muy enfadada, debido a toda su experiencia como agente secreta de la Jump Force, de repente de manera impactante, inesperada, se quitaría al sujeto de encima, tumbándolo de repente contra el suelo, sorprendiendo demasiado al sujeto, siendo nada más y nada menos que el titán mandíbula en estado base, mientras rápidamente trataba de golpearla o atacarla después de levantarse rápidamente, pero de repente Akeno debido a toda su experiencia como agente secreta de la Jump Force, terminaría bloqueando de repente todos los golpes y ataques de Porco, teniendo de repente una batalla cuerpo a cuerpo algo pareja, bastante impactante entre los dos, con Akeno de repente pareciendo tener por mucho ventaja, al estar por mucho mejor entrenada, sorprendiendo demasiado a Porco, y muchísimo más al sujeto que tenía atrapado a Yuji, por todo el gran talento de Akeno, mientras preparaba un ataque de remate hacia Yuji, mientras Akeno terminaba de repente en un momento bastante rápido sometiendo a Porco, estrellándolo contra el suelo, mientras lo pisaba para evitar que se levante, mientras apuntaba rápidamente con su arma al otro sujeto, al ver cómo le estaba apuntando a Yuji con un ataque de energía, apuntándole de repente al sujeto con su arma, sorprendiendo demasiado a Porco, mientras era pisado por Akeno para evitar que se levante, diciendo ¿quién es esta loca? No puedo de verdad creerlo, mientras el sujeto muy sorprendido diría ¿quién demonios eres? Baja el arma, baja el maldito arma ahora mismo jovencita, y entrégate ante nosotros si no quieres salir herida, sé inteligente y ríndete mejor no hagas para nada resistencia, no sé cómo le hiciste para derribar a Mandíbula sin ningún esfuerzo, pero es mejor que te entregues y reflexiones junto a tu mayor error al haber entrado aquí, créelo te has metido en gran problema al venir aquí, siendo nada más y nada menos que All for One, pero Akeno muy molesta mientras apuntaba con su arma hacia él, diría así como no, ustedes dos mejor dicho se han metido en un gran problema, aparte yo te tengo una pregunta mucho mejor que esa, ¿quién carajos eres maldito cabrón? ¿Y qué haces aquí? Sabes que te has metido en un gran problema, ¿verdad? Yuji muy sorprendido mientras era sujetado por All for One, diría y yo tengo otra pregunta también, ¿a quién carajos se le perdió un tornillo? Sorprendiendo a Porco, diciendo oye imbécil reperta a All for One respeta y tu maldita loca maleducada, pero Akeno diría silencio tonto, pero All for One, mientras sujetaba a Yuji, diría sí que pareces no tenerme miedo mocosa. Qué tonta eres al hablarme también de ese modo y no admitir que te has metido en un terrible problema señorita al venir aquí, en vez de entregarte prefieres hacerte la valiente.
Veo que si te estuvimos subestimando todo este tiempo desde que entraste aquí. Bien, mi nombre es All For One, y estoy aquí para buscar al idiota que se llevó a Riser, y arrancarle después la cabeza al estúpido responsable del secuestro de Riser, así que te lo repetiré una última vez, jovencita, baja tu arma y ríndete, ya no tienes más vuelta atrás después de venir aquí. Nadie de aquí que ha entrado múltiples veces en este asentamiento nunca ha salido con vida de este asentamiento tras el secuestro de Riser más que solamente nosotros. Así que o haces caso, o mataré a tu querido amigo frente a tus propios ojos, sorprendiendo demasiado a Yuji diciendo muy sorprendido, maldito hijo de Gres, enfadando demasiado a Keno, mientras le apuntaba con su arma, diciendo así. Llegas a matar a mi amigo y yo voy a vaporizar al tuyo, cargando de repente en su otra mano, un rayo de electricidad contra Porco, sorprendiéndose demasiado, diciendo ¿qué carajos es eso? Hazlo All For One, hazlo maldición, mátalo primero, puedo resistirlo, yo como un titán puedo resistirlo, así que hazlo, lo puedo resistir, mientras Yuji muy sorprendido, diría a Keno, ¿qué esperas? Dispara, dispara, joder, dispara por favor, a Keno, no te la pienses, no te preocupes por mí, dispárale a este loco, venga a Keno, dispárale, sorprendiendo demasiado a All For One, al ver cómo a Keno había cargando electricidad de su otra mano, al darle a entender que también a Keno, aparte de parecer solamente una experta agente secreta, podría llegar a ser también sobrenatural, y hasta incluso dándole a entender el gran talento de Akeno en combate, diciendo en su mente ¿acaso libero electricidad de verdad de su propia mano? Imposible, ¿quién demonios es entonces esta chica gente? Con razón logró evitarnos a los dos, sin ningún esfuerzo y Porco no pudo tocarla o hacerle ningún daño, ¿para quién trabaja entonces ella? Qué interesante, mientras Akeno muy sorprendida, y completamente desesperada por querer salvar a Yuji sin hacerle daño, parecía aún estar pensando demasiado si dispararle a All For One, mientras le apuntaba aún con el arma, a punto de llegar a la conclusión de terminar disparándole al primero a Porco, a punto de decidir seguidamente a quién le terminaría disparando primero, para ganar la competencia, al igual que All For One mientras pensaba en rematar a Yuji, armándose un completo juicio, con Akeno a punto de decidir a quién le terminaría definitivamente disparando primero, a punto de llegar a una conclusión definitiva completamente preocupada por Yuji, con Yuji y Porco insistiéndoles a Akeno y All For One de que le disparen primero a cierta persona, al grado de desesperar completamente más a Akeno. Al igual que a All For One, y muchísimo más a Akeno. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado la parte 2 de la película de Dragon Ball Alterno. Si quieren las siguientes partes, díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad y su canal. Bueno, adiós amigos de YouTube. Girls with their nails done now. Girls with their